mamá, me estoy muriendo. Esas fueron las palabras que escuché en ese momento de mi hijo. El dolor más grande que puede sentir un ser humano es la pérdida de un hijo. Es algo grande y estoy luchando por darle un perdón a ella, pero también a veces me es difícil, Jimena, porque yo no puedo conseguir que tú estés con tu hija como si nada hubiera pasado. Buenas, queridos amigos. Primero que todo quiero agradecerles por la sintonía del programa Versión Libre, Historias que Cambian Vidas, y porque día a día ustedes se están suscribiendo a nuestro canal. Quiero que escaneen nuestro código y se suscriban, nos sigan, porque con eso nos apoyan muchísimo. Amores que matan fue la historia que presentamos recientemente, dolorosa por cierto. Allí una familia barranquillera sufre por el asesinato de su hijo, el médico Wilson Rollero. Un dolor de madre, un dolor de hermanos que día a día crece, sobre todo porque ellos no ven que la justicia esté de su lado. En nuestro programa, que fue de 24 minutos, porque ustedes saben que nosotros transmitimos en el canal regional Telecaribe, allí solo pudimos incluir apartes de la entrevista que le hicimos a su madre y a su hermana. Es por eso que aquí, a través de nuestro canal de YouTube, queremos presentarles la entrevista completa que le hicimos a toda su familia, para que ustedes conozcan bien a fondo esta historia y saquen sus propias conclusiones. Hemos recibido llamadas de los abogados de la señora Jimena, la presunta asesina del médico Wilson Rollero. Aquí también se los vamos a presentar, como también a la abogada de la familia de Wilson. Queremos que ustedes nos escriban, que ustedes opinen y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Versión Libre, Historias que Cambian Vidas. Siendo las 3:26 de la madrugada del día 18 del mes de agosto, estando yo en mis labores como enfermera jefe en el Hospital Niño Jesús Una, en el pabellón de mental, recibo la llamada de mi hijo. En una fracción de segundo, porque estaba ocupada, levanté la llamada en el último momento y mi hijo dice, mi mamá no me contesta. Y yo le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Y con el pecho lleno de sangre, ensangrentado, me dice, mamá, me estoy muriendo. Esas fueron las palabras que escuché en ese momento de mi hijo tan desgarrador. Y la persona que lo acompañaba a la señora Ximena, que era la pareja sentimental en ese momento de mi hijo, le arrebata el celular y me da la cara y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, se cayó y se cerró la llamada. Como ese instinto de madre que yo sentí en esos momentos que algo malo estaba pasando. Tenía a mi auxiliar al lado, que fue la que me apoyó, le doy muchas gracias a ella. Empezamos a llamar y yo llamé, como tengo un contacto de los cuadrantes de la policía de las instituciones donde yo trabajo, llamé al cuadrante del recreo, que es en la Clínica San Diego, y me contestó el comandante de la policía. Y yo le digo, señora agente, necesito que me ayude. Necesito comunicarme a ANSA Antioquia, el lugar donde mi hijo estaba laborando y desempeñando su labor como médico, y a toda la comunidad de Antioquia. Entonces el comandante empezó a radiar hasta allá, no hacer las llamadas. Él me orientó y me dijo, jefe Rosemary, hágame el favor y comuníquese ahí, busque el número, y mi auxiliar me buscó los números de ANSA Antioquia y nos contactamos a un número. En una fracción de segundo pudieron haber pasado 15, 20 minutos en todo el proceso, cuando yo empecé a llamar al comandante de la policía y yo llamé al comandante. Señora agente, le habla la señora Rosemary, jefe de enfermería del hospital de acá de Barranquilla. Mi hijo me acaba de llamar en estas condiciones. Le comenté las condiciones en que mi hijo estaba y le dije, por favor, necesito que me ayude. Y él me dijo, aquí estoy con su hijo. Entonces me dijo, su hijo acaba de tener una riña y está aquí en el hospital.
En esos momentos, él no sabía que mi hijo estaba mal, ni yo tampoco, pero yo sentí algo que me decía que algo estaba pasando, que algo estaba muy mal. Entonces, él me dijo, estaba como molesto y me dice, yo la llamo ahora, yo la llamo ahora. Y él me dio su número de celular personal. Pasando unos minutos, yo enseguida llamé a mi hija la mayor, a Charine, y llamé a mi esposo, lo llamé para decirle lo que estaba pasando. Mi esposo me dijo, yo tengo una cosa, no había dormido. Y me dijo, tenía una cosa aquí, como un presentimiento, me dijo él. Y yo le dije, me acaba de llamar Wilson y me acaba de decir que se estaba muriendo. Bueno, ellos se movilizaron y llegaron a la institución donde yo estaba. En esos momentos coincidieron, cuando mi hija llegó, volvimos a llamar al comandante. Él estaba como molesto, pero yo no sabía por qué era, porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando del otro lado. Cuando de pronto yo le digo, señora, la volví a llamar, le digo, señora, gente, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó? Me dice, su hijo está muy mal. No sé si que en ese momento él no había percibido que yo era enfermera jefe y me dice, su hijo le estamos haciendo RCP. Y yo me desvanecí en ese momento, porque yo sabía que estaban mal las cosas y que mi hijo estaba grave. Entonces, ya en ese momento, ya había llegado mi hija la mayor y le pasé el número. Me fui atrás del staff de enfermería y me arrodillé y le aclamaba y le decía, Señor, te pido, Señor, por la vida de mi hijo, Señor, y báñala con tu sangre preciosa. Esas fueron las palabras. Cuando terminé arrodillada y siento que mi hija grita, no, 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 y me voy allá y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió, se murió. Y ya ahí fue cuando ya se me vino el mundo encima. No lo podía creer, yo no podía creer que eso nos estaba pasando en ese momento, porque teníamos planes, teníamos sueños. Yo soy enfermera jefe, trabajo en 2 instituciones, porque, bueno, para nadie es un secreto, que los costos de vida están altos y nos toca desempeñarnos en 2 instituciones para poder solventar nuestras necesidades y para poder tener calidad de vida. Habíamos ya planeado mi hijo con el gerente del ANSA un contrato para enfermera jefe, muy buen contrato, con muy buen sueldo, sí. ¿Esa era tu felicidad? Ese era mi sueño y felicidad y la de él también. Me decía, mamá, vente para acá. Y él íbamos a trabajar para las comunidades de allá de ANSA, de la parte de Antioquia, los pueblos jaladeños. Íbamos con ese contrato y ya había mandado todos mis papeles. Y ya empezábamos, el 1 de septiembre empezaba el contrato. ¿Cuántos días faltaron para que Del 18 hasta el 1? Poquitos días, sí. Ya tú tenías todas tus maletas listas. Ya estaba todo organizado, ya estaba todo listo. Y mi hijo tenía planes muy lindos, porque mi hijo era muy lindo y él le gustaba lo que hacía, le apasionaba su medicina. Él decía, mamá, no me veo haciendo otra cosa que no sea ser médico. No se veía haciendo otra cosa. En ese momento, tú hablaste con la señora que lo asesinó. No, en ese momento no realmente. En tu cabeza pensaste ¿qué? O sea, quién lo mató? Porque en ese momento sí, está muerto, ¿cierto? Llegó malherido, pero ¿qué pasó? Porque a nadie se le puede ocurrir, tu hijo era un niño, que alguien lo pudiera matar. Tú de pronto pensaste, fue un atraco, fue algo, los atracaron. Pero, ¿qué pasó en ese momento? ¿Quién te dio alguna explicación a ti, o a tus hijas, o a tu esposo, a tu exesposo? ¿Les dieron alguna explicación? El señor agente de la policía fue el que me dijo que había tenido una riña con la pareja sentimental y que la pareja sentimental le había ocasionado una puñalada con un cuchillo en el hotel donde estaban. Habían tenido una discusión, una riña, parece ser que era por celo, y ella le había ocasionado la puñalada, la puñalada que entró en la parte derecha del hemitórax,
inferior y lo cogió directamente hacia el corazón, en la parte inferior del corazón. De esa manera fue que ella le dio la puñalada. Yo en ese momento supe que había la riña, pero internamente dentro del hotel no sabía qué había pasado. Que ellos habían estado tomando, porque yo había hablado con él el día de la noche anterior y ella me mandó, porque yo tenía cierta relación con ella porque era la persona que estaba... ¿La relación tuya con ella cómo era? Era normal, o sea, como cualquier dos personas, o sea, yo siempre he sido una mamá muy estratégica. Estratégica en el sentido en que siempre le he brindado a mis hijos, mis dos hijas y mi hijo, mucha confianza. Y siempre he sido una mamá que siempre les he brindado toda la educación con mucho amor, con mucha comprensión. Con él fue igual. Siempre lo aconsejaba, le decía que las mujeres había que amarlas, respetarlas, que había que quererlas, que no había que maltratarlas. Yo le di esas bases a mi hijo. Entonces, yo jamás me imaginé, de verdad, que en ese momento, que era lo que había pasado. Yo, o sea, no le daba la dimensión de que por qué habían llegado hasta esa situación. Pronto eso que tú le enseñaste le sirvió a él a ser una persona pacífica, sí, a que ella se aprovechara de eso. Sí, claro que sí. Yo creo que sí, porque mi hijo era tan, mire, mi hijo no te contestaba nada. Yo a mi hijo le podía decir cualquier observación y decía, sí, ma, eso era lo que me decía. Y cuando de pronto me molestaba, que de pronto le tuviera que hacer una observación, yo le decía, mi hijo, mira que esto, que lo otro, por lo menos cuando se fue para allá. ¿Por qué decidió irse para allá? A buscar otras oportunidades. Él se iba a especializar en... ¿En dónde se graduó él? En la Universidad Simón Bolívar, una de las mejores universidades aquí. ¿Cómo fue ese día del grado? Fue lindo, porque fue para pandemia y le hicimos un evento en el salón con familiar, solamente familiar. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo en familia, con todos mi familia, y felices del nuevo logro que mi hijo había adquirido. Yo orgullosa, era mi único hijo varón. Era mi hijo varón, era el pechiche de todas nosotras, porque él era pechiche. Él era lindo. Él no tenía una mala frase hacia ti, ni maltrato, ni una falta de respeto, nada. Yo le decía, ay, mi hijito, le decía tantas cosas porque a veces hasta huía de los problemas. A veces hasta huía a cualquier persona que se enfrentara a él. ¿Nunca fue un niño conflictivo? No. No, porque primero fueron mis dos hijos mayores y después fue que nació la última, después de 11 años de Wilson. Y ella era muy apegada a mi hija, la mayor, a Charine, y Charine era la que lo defendía en todo. Si el peladito se metía. ¿Cómo fue cuando tú la conociste a ella? ¿Cómo se llama ella? Bueno, ella se llama Jimena Martínez. ¿Cómo la conocí? En primera instancia, cualquier día él me llama. Él no me la presentó, sino que ella, telefónicamente, yo hablando con mi hijo, de pronto dice que hola, así. Y yo le dije, ¿con quién estás ahí? ¿Con quién es? Muéstrame, ¿quién es? Le decía yo a él. Me decía, nadie, mami, nadie. Y ella se abordó. Y yo le dije, niña, te voy a dar mi celular para que me llames. Yo era así. Tú buscando como alguien siempre cercano a él porque estaba solito allá. Siempre tuve a alguien. La señora de ANSA, que le agradezco mucho, que fue en la primera parte donde yo llevé a mi hijo. A trabajar, yo viajé y fui con él, lo llevé, lo posesioné allá en un pensionado donde estaba la señora, que me reservo el nombre. Ella me lo hospedó allá, estuvo ahí en sus momentos. ¿Y cómo es que se llama? Yo siempre con ella. Ella era como digo yo, mi sapovisora, se oye feo, pero así. Así era. Tú, la persona que tú tenías, que estaba pendiente de tu hijo, no normal, sí, claro. No tanto, sino y conocí mucha gente en el hospital, auxiliares, el gerente, la coordinadora médica, la mamá que lo llamaba y les decía, ¿cómo se está portando mi hijo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo ve? ¿Y cómo pareció ella en la vida de él? Según lo que me comentaba, o sea, muchas personas, y él en su momento cuando yo le preguntaba
que dónde la había conocido. Me dijo que en una consulta médica, que ella llegó a una consulta médica, que ella lo abordó. Es una persona bastante extrovertida, sí, y empezó a como abordar a mi hijo. ¿Lo enamoró? Yo diría que sí, porque me comentó él una vez que estuvieron en algún lugar y ella fue la que lo invitó, le invitó la cerveza y cosas así, que mi hijo era muy alegre. Mi hijo, hasta el internado, mi hijo no salía. Mi hijo es egresado del Colegio Colón. Me acuerdo que los pelados le decían la Cenicienta, porque mi esposo era tan estricto que mi esposo a las 12 era el permiso y a las 12 tenía que estar en mi casa. Y los chicos venían y a veces él llamaba, papá, voy a llegar a la 1. Y los chicos de él, los compañeros del Colegio Colón, le bromeaban y le decían la Cenicienta, que él tenía que estar temprano en la casa. Y ya cuando empezó a salir mi hijo, ya estaba en el internado, fue cuando empezó a vivir su vida realmente. Ya apenas estaba viviendo. Ya, entonces la conoció a ella. Ajá. Y ella empezó a ser parte de su vida. Él se enamoró de ella. ¿Tú pensaste que de pronto él se pudo haber enamorado de ella? Yo digo que de cierta manera cuando él empezó, él se entusiasmó mucho con la relación, lógico. Una persona mayor, con más experiencia. Un niño experimentando la vida, obviamente. Claro que sí, se llegó a... ¿Ella vino aquí a Barranquilla? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces vino? Vino 2 veces. La primera vez fue para el cumpleaños de su papá en agosto del año anterior. Vino, la conocí. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerla. Como que de pronto así que yo dijera, no, una mala mujer y eso, o sea, yo no la vi así, porque ella se mostró de una manera. Pero lo que sí yo tenía claro era que de pronto, ella era una mujer con 2 hijos, con 2 relaciones anteriores, que en ese momento todavía no sabía cómo había sido la situación de su vida privada anterior. Entonces, igual en ese momento cuando yo la conocí, yo fui muy franca con ella, muy sincera con ella y le decía a ella que le dije, tú eres una mujer adulta y madura igual que yo, porque tú eres mayor que mi hijo, que él, tú eres mayor que él. ¿10 años? 10 años mayores que mi hijo. Mi hijo tenía 26 y ella 36 años. Yo le dije, tú eres mayor que mi hijo y debes tener claro algo, le decía yo a ella, que mi hijo es un niño, que mi hijo es muy inexperto. Entonces yo le decía a ella, tienes que tener mucho cuidado, ojo con la relación, debe ser muy objetiva. Su hermana, Charín Rollero, ha sido parte fundamental en este caso. Ella no se cansa de pedir justicia por el asesinato de su hermano. A ella le llegaron los videos donde muestran a la señora Jimena bailando en una discoteca. Ella no pierde la esperanza de que en este país haya justicia por su hermano. Siete meses después, la señora, 22 de marzo, sábado 22 de marzo, en una discoteca de Salgar, donde le otorgan a ella estar nuevamente bailando, gozando, tomando, en libertad, siendo una persona recluida, casa por cárcel. ¿Hacia dónde está la balanza de la justicia aquí? Solamente la mujer es la que es vulnerada, coaccionada, maltratada, y cuando la mujer es la que realiza estos actos, entonces es mamá, entonces es víctima, es consecuencia de un acto violento. ¿A dónde está realmente el proceso direccionado? Que lo extraño tanto.
cada momento de mi vida. Él se llevó todo, la mitad de mí, la mitad de mi felicidad, porque tengo a mis otras 2 hijas y a mi nieto, que son mi otro todo. Pero él era mi todo, esa parte. Fue un milagro que Dios te dio desde que nació, que lo salvó. Sí, le di gracias a Dios por habérmelo permitido tener por 26 años. Señor, gracias por habérmelo permitido tenerlo 26 años. Pero yo lo extraño. Me lo arrebataron. Tantos sueños, tantas metas que teníamos. Amores que matan. Es el dolor de una madre y una hermana por el asesinato de un ser querido. En la próxima entrega le vamos a presentar las versiones de los abogados, tanto de las víctimas como de la victimaria. Antes quiero invitarlos a que se suscriban, se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Versión Libre, Historias que Cambian Vidas, y compartan este enlace.